La última vez nos quedamos con José aún en la cárcel, en compañía y puesto al lado de traidores y aquellos que habían delinquido en contra del rey. Y ustedes recordarán que tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño, ¿cierto? Y entonces José dijo, ¿otra vez esos sueños? Otra vez tengo que estar luchando con esto. La última vez que tuve un sueño, lo que pasó no fue muy bueno. Eso llenó la copa y simplemente rebosó el odio que los hermanos tenían contra él. Así que él les dijo, no me vengan con cuentos de sueños. Pues lo que la Escritura dice es que antes él se acercó o simplemente vio y le preguntó al copero y al panadero. Y les dijo, bueno, pues cuéntenme en el sueño. José deseaba dar a conocer el significado de los sueños a esos hombres y lo hace con la convicción de que Dios es quien está detrás de esas cosas. Cuidado, ¿sí? Cuidado con pensar que estas cosas están vigentes en este tiempo, ¿sí? Un mal sueño puede ser producido por una papa mal cocida, así que por favor, ¿sí? Esto fue una situación muy puntual y parte y formas de las que Dios usó para comunicarse y para dar a conocer sus propósitos en los tiempos antiguos, ¿sí? No es muy común o no es normal ver sueños e intérpretes de sueños en el Nuevo Testamento. Así que estas cosas tenemos que manejarlas con mucho cuidado, ¿ok? Pero José simplemente dice, y él sabe que eso es de Dios, así que simplemente no muestra ninguna renuencia y él quiere simplemente dar a conocer el significado de los sueños a estos dos hombres. A diferencia de estos sueños que estos hombres habían soñado, estos sueños sí tenían o demandaban una interpretación. Recuerdan que cuando José tuvo los sueños, simplemente ellos asumieron, los hermanos asumieron y Jacob también asumió una interpretación. Pero nada de eso, por lo menos se había dicho, o Dios había dicho que iba a ser de esa manera. Entonces, por favor, vamos allí donde todo ha estado en los últimos domingos. Vamos a Génesis, capítulo 40, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. Génesis, capítulo 40, versículos 9 al 15. Eso es lo que está pasando. Entonces, el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará a Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y noten lo que pasa en el versículo 14. Acuérdate, pues, y esta es una petición de José, acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Ok, así como cuando uno estaba en el colegio y uno le decía al amigo, háblele bien de mí, ¿sí? José está diciendo, por favor, cuando salgas libre, cuando estés delante de Faraón, cuando vuelvas a tu puesto, acuérdate de mí. Acuérdate de mí y por favor habla bien de mí a Faraón. De una u otra forma, José sabía que los contactos tienen importancia. Eso de una u otra forma daba ventaja. José, de una u otra forma, sabía que Dios obra también a través de las personas, ¿cierto? Alguien dijo, bueno, Dios no nos baja, nos toma de la mano, pero a veces envía a alguien que lo haga.
Y José sabía esas cosas, de modo que simplemente él le hizo esa petición seguro de lo que iba a pasar. O sea, esa era una petición normal, ¿cierto? Simplemente Dios me da la oportunidad de comunicarle esa buena noticia a alguien que estaba ahí compartiendo conmigo la penumbra y el dolor de la cárcel. Pues yo quiero aprovechar de pasito y le digo que interfiera de una u otra forma por mí. Desafortunadamente, no todas las ventajas se usan de manera correcta. Ustedes saben de personas o han escuchado de personas que han usado sus ventajas o su posición para hacer cosas incorrectas. Y a veces pensamos que toda la vida depende solo de eso, ¿sí? Si yo tan solo fuera amigo de, o si tan solo fulano me conociera, o si es que viniera de una mejor familia, o si es que fuera alguien conocido, o si tan solo tuviera la oportunidad de hablar directamente con. Y a veces pensamos que el éxito de la vida depende de esas cosas, ¿sí? De un buen contacto, de un buen amigo. Y saben que en la sociedad en que vivimos, eso tiene muchísimo, muchísimo sentido. Porque a veces uno dice, bueno, ¿y tú cómo lograste entrar a ese lugar? Bueno, es que tengo una tía lejana, ella tiene un primo, el primo es el jefe de personal y entonces él me ayudó. Y es así como funcionan las cosas en nuestra sociedad. Lo curioso es que de una u otra forma el copero era una persona muy cercana al rey. ¿Cuál era el trabajo del copero? El copero, de hecho, tenía que asistir a todos los banquetes del rey. ¿Por qué? A todas sus reuniones importantes. El copero era el responsable de probar el vino antes que el rey. Con eso, si el vino estaba envenenado, ¿quién moría? El copero, ¿cierto? ¿Les gustaría ser coperos? ¿No? Pero es estar cerca al rey. Esa es una ventaja. ¿Saben? Esa persona, desafortunadamente, estaba cerca al rey. Yo creo que obviamente era una persona o de mucha confianza para el rey. Tenía que ser de mucha confianza. Y la Biblia dice, según lo que vimos el domingo pasado, que él aprovechó esa posición de una u otra forma para delinquir. En complicidad, ¿con quién más? Con el panadero, ¿sí? Cuídense de los panaderos, no. ¿Hay algún panadero aquí? No, ¿cierto? Ok. No tenemos problema con los panaderos. Lo interesante es que José también iba a tener, y José sabía lo que significaba tener o estar cerca de alguien importante. Pero lo que va a hacer José es bien, bien diferente a lo que hicieron estos hombres. Eso me hace pensar en un adagio común que dice que la ocasión hacia el ladrón, ¿cierto? La ocasión hacia el ladrón. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Seguros? ¿Será que eso todo se trata de y todo se resume a oportunidades de la vida? ¿Saben? Muchos lo ven así. Y yo creo y estoy completamente convencido que cuando decimos esas cosas es simplemente una estrategia más para justificar nuestras conductas, ¿sí? O sea, si me dan la oportunidad, entonces, pues yo aprovecho. Creo que eso es muy, muy, muy incorrecto. Entonces, el punto es que ahora todos están en la cárcel y Dios le permite soñar a esta persona y José está ahí. Y José tiene una oportunidad magnífica en sus manos. Le va a comunicar una buena noticia a una persona. ¿Saben lo que me parece más interesante? ¿Esa persona era culpable, el panadero? ¿Era culpable y era justo que estuviera en la cárcel? ¿Sí o no? ¿El panadero merecía estar en la cárcel? Sí. Habían planeado un mal
contra el faraón, contra su jefe. ¿No les parece a ustedes como un poco injusto de parte de Dios? ¿Quién es el que va a salir? Sí, los culpables. ¿Saben qué es lo más difícil? ¿Quién le comunica esa noticia? José. ¿Y quién era el Dios de José? O sea, si ponemos en una balanza, ¿quién merecía salir de la prisión? José. ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Ah? Es un poco difícil entender esas cosas, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan lo que significó eso para José? ¿Ustedes se imaginan las preguntas que debieron haber retumbado en su mente? José debía haber salido y antes Dios le dice, no, tú vas a seguir aquí, pero dile a tu amigo que es culpable, que él va a quedar en libertad. Pero saben, aún así José parece tranquilo. El relato bíblico no nos permite ver que José está amargado, que está refunfuñando, que está bravo con Dios. Saben, el ser humano ha llegado a unas instancias de egoísmo tan profundas que a veces encontramos alivio para nuestro dolor viendo a otros sufrir. Y yo conozco el caso de personas que dicen, ¿saben qué? Yo asumo esto, pero yo no lo asumo solo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma ver a personas en la misma condición, eso nos da un poco de alivio. Ahora, eso es egoísta. Escuché la otra vez el caso de una persona que fue contagiado o se contagió de una enfermedad gravísima y esta persona se dedicó a lo que le quedó de vida a contagiar a otras personas. Porque de una u otra forma eso le hacía sentir o simplemente llenaba un poco su dolor. Y uno está ahí pensando ¿en serio, José? Ese tipo es culpable, tú eres inocente. ¿Le vas a decir la verdad? ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no tergiversas? José debió haber estado súper amargado. Eso debió haber sido devastador para José. Pero ¿saben qué había en la cárcel en ese momento? Más bien un momento de gozo. José no parece amargado por ninguna razón. Y yo creo que ese gozo que se logró experimentar ahí es el gozo verdadero. Es en esas circunstancias donde el verdadero gozo se puede experimentar. Cuando todo está bien, bueno. Pero José, en ese momento de dificultad, yo creo que estaba experimentando un verdadero gozo. ¿Por qué lo digo? Por las cosas que siguen. Vayan al versículo 16, por favor, de Génesis 40. Dice en el versículo 16, Génesis 40, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. ¿Saben? Esta condición o este accionar del panadero me hace pensar en un modelo del cristianismo que estamos experimentando en la actualidad, ¿sí? De hecho, creo que no es cristianismo, es pseudocristianismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Notan ustedes qué movió o qué animó al panadero a querer saber el significado de su sueño? ¿Cuál fue la motivación? ¿De parte de quién hablaba José? De parte de Dios. O sea, eso está más seguro. Yo creo que esas personas entendían esa realidad. Y entonces el panadero está ahí escuchando. ¿Ustedes se imaginan la cara del copero? De felicidad. ¿Ustedes se imaginan la cara de José, el rostro de José comunicando esa buena noticia? Y saben, yo creo que eso mismo fue lo que vio el panadero. Y entonces el panadero dice, wow, estos sueños son buenos. Entonces, por favor, dímelo. Y es ahí en donde yo digo, eso es mucho del cristianismo, o es un buen modelo del cristianismo en la actualidad. Dios, muéstrame todo lo que tienes para mí y te creo. Dios, si las cosas van bien, yo te sigo con fidelidad, pero cuando leemos toma tu cruz y sígueme, ok, no quiero escuchar más, ¿sí?
Y el panadero dice, bueno, pues, ¿qué más da? Al copero le fue bien. Entonces, pues, por favor, José, dime el significado de mi sueño. Versículos 16 al 23. Bueno, versículo 17 dice, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Y yo me imagino que el panadero estaba tremendamente feliz o con mucha expectativa. Y dice, los 3 canastillos 3 días son. Y hasta ahí uno dice, casi bingo, ¿cierto? Empezó igual que el sueño para el copero. Al cabo de 3 días quitará Faraón la cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¡Wow! ¿Quieren seguir creyendo en el significado de los sueños? ¿A ustedes no les parece curioso que estos intérpretes en la actualidad, todas las cosas que dicen son bonitas y maravillosas? Eso es curioso. Uno de esos pseudos reveladores se hubiera guardado estas cosas y le hubiera cambiado la versión. Pero José sabe de quién vienen las cosas. Versículo 20 dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en la mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los contactos? ¿Qué pasa con las influencias? ¿Qué pasa con las palancas? ¿Saben? Yo digo esto porque en serio es muy tentador. Esto es muy, muy tentador y casi que llegan momentos en la vida, en nuestra vida, en las que uno dice, ¿cómo me hago amigo de esa persona? Y uno puede ver un montón de gente tratando de escalar y estar un poquitico más cerca a alguien. ¿Por qué? Porque puede ser de ayuda. Y esta es una parte trágica, pero de una u otra forma constituye el camino para la libertad de José. Es lo que Dios ha labrado para que José pueda salir de la cárcel. Y uno esperaría que cuando el copero salió de la cárcel, llega Faraón y automáticamente le dice toda la maravilla que había hecho José. Pero lo que la Biblia dice es que el copero se olvidó de lo que José le había pedido. ¿Dónde quedan las promesas humanas? Bueno, no estamos diciendo, y la Biblia no dice que el copero le juró y le prometió. No, no dice eso. Pero ¿no les parece a ustedes que era lo mínimo que podía hacer por José? Una forma de gratitud, un buen amigo, ¿cierto? Pero la Biblia dice que simplemente él se olvidó. Pasemos al el capítulo 41, por favor. Capítulo 41 de Génesis, versículo 1 dice, aconteció que pasados ¿cuántos años? 2 años tuvo Faraón un sueño. 2 años. ¿2 años desde cuándo? Sí. ¿Saben? Wow, eso es bien difícil. De hecho, vamos a leer un poco más adelante que cuando esto está pasando, José está redondeando los 30 años. ¿Ustedes recuerdan a los cuántos años llegó a Egipto? A los 17. ¿Cuántos años habían pasado? 13 años. La Biblia no nos dice puntualmente cuánto tiempo llevaban en la cárcel hasta el momento en que el copero salió. Pero sí nos dice
que tuvo 2 años para que el copero se acordara de su amigo, ¿sí? Y no lo hizo, no lo hizo. ¿Cuánto es lo máximo que has esperado? ¿Saben? Hace tal vez unos 20 días, nos sentamos con una persona después de casi 8 o 10 años, y uno de los grandes problemas por los que esta persona cometió un error gravísimo, y yo creo que las consecuencias van a ser graves, es porque dijo: Dios no puede esperar tanto. Y cometió un error grandísimo. Y uno dice: ok, Dios no tiene el derecho de tomarse el tiempo necesario, y claro, es difícil. Es difícil para nosotros, nos cuesta demasiado. ¿Saben? Aquí es donde leíamos, creo que 2 charlas atrás, alguien dijo: cualquiera puede enfrentar una crisis, pero es vivir el día a día lo que te desgasta. Y ahí es donde la fe se hace notoria, en el día a día. Es ahí en donde nuestra fe o se perfecciona o simplemente decimos: no quiero seguir. La desilusión para José debió haber sido difícil. Había sido olvidado, había sido abandonado. Lo bueno de todo esto es que aunque Faraón no lo viera, aunque Potifar lo ignorara y aunque el copero lo hubiese olvidado, pues Dios hacía memoria de él. Dios no se había olvidado ni se olvidaría de este hombre. C.S. Lewis, quizá algunos de ustedes lo han leído, lo han escuchado. Él escribe lo siguiente en uno de sus trabajos. Él dice: Dios susurra a nuestro oído en nuestros placeres. Dios susurra a nuestro oído en nuestros placeres. Cuando las cosas van bien, aleluya, ¿cierto? La voz de Dios es tan suave, tan tierna, tan delicada. Él dice: habla en nuestra conciencia, y yo creo que eso es verdad. Y él dice: grita en nuestros dolores. Dios susurra en nuestro oído en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. ¿Y saben qué es lo difícil o lo triste a veces? Que aún así no lo escuchamos, porque vemos por los ojos de nuestro dolor, porque vemos por los ojos de nuestra incertidumbre, de nuestras inseguridades. Pero cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, realmente Él está gritando, está llamando, está haciendo algo y está queriendo llamar nuestra atención. Para José esto era una realidad. José fue víctima del maltrato familiar, había sido víctima o limitado por las circunstancias. Él no decidió ir a Egipto, ¿cierto? Fue llevado allá obligadamente. Y seguramente usted y yo hemos estado en lugares donde no hemos querido estar, ¿cierto? Pero esa es una especie de maltrato. Y esa es una especie de flagelo a la cual nosotros nos enfrentamos día a día. ¿Cuántas personas tienen que asumir un cargo simplemente por una necesidad? Esa es una limitación, o las circunstancias simplemente nos limitan, y socialmente eso es una forma de maltrato. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer lo que no queremos hacer? Y simplemente nos vemos obligados por las circunstancias a hacerlo. José no había planeado nada de eso. Aún así se encontraba en Egipto, limitado por las circunstancias. Otro tipo de maltrato es el de la acusación o el de ser juzgado falsamente. Una vez la reputación de una persona es dañada, es muy difícil recuperarla. Y sin embargo, José, aunque estuvo preso no sabemos cuántos años injustamente, él nunca alimentó deseos de venganza, nunca reclamó, nunca hizo nada por defender su nombre, sino que lo dejó todo a Dios. Pero esa es una forma de maltrato. Y fue abandonado injustamente. Fue abandonado por su amigo. Una vez salió de la cárcel, simplemente su amigo
se olvidó de él. Entonces José debió haber estado ahí diciendo, me esfuerzo, no veo los frutos, estoy dando, no recibo, estoy mostrando amor, pero recibo odio. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Y es como si Dios callara. Pero es ahí donde justamente, según Lewis, Dios está gritando. Dios grita nuestro nombre. Y al menos que nosotros podamos escuchar, podremos usar esas dificultades para crecer espiritualmente en nuestra fe y dejarlo todo en manos de Dios. Y si eso no pasa, si eso no es así, entonces vamos a convertirnos en simplemente personas desilusionadas, personas amargadas. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué nos queda cuando todo va mal y aún así, para que la cosa se ponga peor, decimos, Dios, ya no más, volvemos atrás? Conozco muchas personas que dicen estar peleando con Dios, estar disgustadas con Dios, estar enojadas con Dios. Y saben, yo creo que esos son sentimientos muy humanos con los que apenas sería natural que lucháramos. Pero eso nos convierte en personas amargadas, nos hace perder el gozo. Y por más que nosotros pensamos que la situación de José es tan difícil, pues José no parece amargado. Quiero que pasemos al versículo 9, Génesis 41, versículo 9. Y esta es una parte maravillosa, maravillosa de la historia. Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, ¿después de cuánto tiempo? Después de 2 años, diciendo, me acuerdo hoy de qué? De mis faltas. Yo creo que Dios en su tiempo le dijo, señor copero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El versículo 10 dice, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¡Wow! ¿Saben? Yo creo que esa no era una cita con el Faraón, yo creo que esa era una cita con Dios, ¿sí? Con el Dios que da la victoria, con el Dios que liberta, con el Dios que cuando susurra simplemente a veces nos hacemos los locos, que cuando habla a veces también. Pero José en cada una de esas circunstancias ha escuchado y ha estado con Dios. El versículo 15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. ¿Quién iba delante de José? Dios. En la cárcel, camino a Egipto, en una carroza, qué sé yo, en una cisterna. Dios estaba ahí. Más de 2 años en la cárcel, encerrado injustamente, y ahora está emocionado, pero no está diciendo, ahora sí, señora Potifar, vamos a ver quién tenía la razón, ¿cierto? Vamos a ver, señora Potifar, quién va a tener que buscar su propia cárcel, su propio escondedero, si es que aún le queda un poco de vergüenza. ¿Saben? José no está pensando eso, por lo menos la Escritura no nos dice que eso estaba pasando. Y no hace esas cosas porque sabe quién está detrás.
de todo esto. Saben, para resumirles, el sueño de Faraón, básicamente, Dios le comunicaba a Faraón que venían 7 años de abundancia sobre la tierra. Y que después de esos 7 años venían 7 años ¿de qué? De hambre. Iba a haber una necesidad impresionante. Eso iba a ser mundial. Y la Escritura dice que Faraón mandó a llamar a todos los sabios. Los magos, me imagino, astrólogos, personas que tenían tal vez todas las capacidades para poder dar una respuesta a Faraón. Y saben, ninguno de ellos pudo dar una interpretación. Porque este era el plan ¿de quién? De Dios. Entonces, noten lo que pasa. Pasemos al versículo 32, Génesis 41, versículo 32. Dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, el primero soñó con unas vacas y luego soñó con unas espigas, pero el sueño era lo mismo. Pero José le dice, porque soñaste 2 veces significa que la cosa es firme, ¿de parte de quién? De Dios. ¿Y Dios qué? Se apresura a hacerlo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, es decir, ponme a mí. No, versículo 34, perdón. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en el depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Esto me parece asombroso. Hasta ahora todo ha sido dolor para el pobre José. Este era el momento para vengarse de los egipcios. Aunque sufriera él también con ellos, pero esta era una oportunidad y la tenía en sus manos. Y saben, aquí el punto no es el sueño, el punto cumbre aquí es la humildad de José para darles un plan de acción. Y saben, yo creo plenamente que José hacía estas cosas de la manera más auténtica, es decir, yo creo que él no estaba buscando algo propio, sino el bien colectivo de todos. Dios estaba obrando. Si José hace algo para manipular la situación, simplemente le hubiese echado a perder, tal vez. Pero no hace nada de eso. En lugar de José yo hubiese estado pensando, bueno, algo para mí, por fin. Leamos el versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Wow. Oh, ok. Aquí es donde uno dice, Dios tiene un plan. Pero ¿cuánto cuesta decir, Dios tiene un plan cuando estás encerrado? Eso es muy, muy difícil. Sin embargo, José no dijo, bueno, ¿cuál va a ser mi puesto? ¿Cuál va a ser mi recompensa? Tampoco dijo, bueno, pues ahora lo primero que quiero que se haga es justicia. Y los culpables de que yo esté aquí van a tener que pagar. No dijo eso. Tampoco dijo, bueno, la idea es mía, ¿cierto? Así que yo soy el único que tiene derecho a ejecutarla.
No, no dijo eso cuando reveló su sueño. No dijo nada, nada, nada de eso. José no le pidió tampoco una cita a solas a Faraón para sugerirle o animarle a que le pusiera a él en ese cargo. Tampoco le dijo, oh excelentísimo Faraón. ¿Saben? José estaba delante del hombre más importante en ese momento. No se valió ni siquiera de lisonjas para ganar o tratar de ganar el favor del rey. No lo hace. Él lo hace de la manera más natural. José no tuvo que sobornar a nadie, no tuvo que pasar por encima de nadie. En realidad, tuvo el lugar que ni siquiera estaba buscando. ¿Por qué? Porque Dios lo había planeado todo. Eso fue posible porque Dios estaba con él, porque los tiempos y las circunstancias de Dios estaban siguiendo el curso de Dios. Esa es la razón. Yo no te puedo decir cuántas vueltas más vas a tener que dar, no te puedo decir cuántas puertas más vas a tener que tocar, cuánto tiempo más vas a tener que esperar, ni menos cuánto dolor más vas a tener que experimentar. Pero si Dios tiene un plan, que en realidad yo creo que lo tiene, entonces Él no se olvida. Él no se olvida. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos meses, días puedan pasar. ¿Saben? Pueden pasar siglos, pueden pasar milenios. ¿Saben cuántos milenios pasaron antes de que Dios se encarnara? Si creemos, que yo creo que debemos hacerlo en la historia bíblica, habían pasado alrededor de 4 milenios. Y Dios había hecho una promesa en el mismo Génesis de un Mesías. ¿Y saben qué pasó después de 4,000 años? Dios cumplió su promesa. Dios no se olvida. Dios no es hombre para que mienta. Dios no pierde la memoria. No importa cuánto tiempo llevemos esperando y no importa cuánto más tengamos que esperar. Los planes de Dios se cumplen en nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer ahora mismo es decir, Dios, no voy a manipular, no voy a tratar de cambiar la escena, tal vez, si tú no me das claridad o tú no me ordenas hacerlo. Yo quiero depender de ti. Yo quiero aguardar en ti. Pero aquí estoy. Aquí estoy. No me quiero alejar, no me quiero separar. ¿Por qué? Dios no es el copero. Dios no es Faraón, Dios no es Potifar. Dios es Dios. Y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y tiene un tiempo para llevar a cabo cada uno de sus planes. Tomamos un momento para orar. ¿Cuál ha sido tu caminar con Dios hasta aquí? ¿Cuál es tu momento con Dios? ¿Cuál es ese momento que estás experimentando? Hace unos 15, 20 días hablábamos de algunas cosas por las que hemos estado aguardando como pareja. Y en un momento dijimos, bueno, Dios, creo que cuando nosotros te decimos, haz lo que tú quieras y nosotros desistimos, es cuando tú nos das las respuestas. Y nosotros pensábamos, esa es la clave. Y luego dijimos, no, eso es lo que debimos haber hecho desde el principio. Porque de una u otra forma, Dios nos permite comunicarle esas cosas y está bien y no hay nada de malo en eso. Pero de una u otra forma nosotros sí hemos estado tratando de presionar, a veces incluso angustiados, a veces llenándonos la cabeza con tantas preguntas y perdiendo el gozo.
Y Dios nos lleva a ese punto de decir, ok, tú no puedes hacer nada, entonces ahora déjame hacerlo a mí. Dios obra a veces de esas maneras. Pero luego también sentíamos y decíamos, bueno, esta es una transición. Nos sentimos en una transición y luego dijimos, bueno, Dios, creo que tú todo el tiempo nos estás pasando por una transición. Pero después decíamos, Dios, tú tienes todo el derecho de hacerlo. Y es difícil. Pero por difícil que parezca, es más difícil vivir el no hacerlo. Eso es más difícil. José nos recuerda de eso. José nos recuerda que Dios se toma su tiempo. Y Él puede hacerlo. Queremos nosotros aguardar los tiempos de Dios. Queremos decirle, Dios, está bien, aquí estoy. Sigue guiando mis pasos en la dirección que tú quieras. Solo quiero eso.